familia y sistemas. El día de hoy tendremos nuestra sesión número 2. Vamos a ir directamente al tema y después todas las dudas que tengan. Ahorita les voy a pedir que desactiven sus micrófonos y ya cuando pasemos al final, vamos a activar. En algún punto les voy a pedir su participación. Procuremos en orden. Recuerden levantar la mano para que yo pueda ceder la palabra y podamos participar. Bueno, y al final vamos a pasar lista con los que estén. Ok, el día de hoy vamos a dar un repaso breve a lo que es el programa que ya vimos la clase pasada. Creo que la mayoría de los que está el día de hoy ya estuvo en la clase pasada. Entonces ya lo vimos, pero también lo vamos a repasar un poquito porque recordemos que las primeras 4 sesiones son las sesiones de la unidad 1 y la unidad 2 que la vamos a ver a partir de la 5ª sesión. Y vamos a repasar sobre todo la actividad 2 que ya leyeron, que ya mandaron, que ya calificamos, que es sobre diversidad familiar, de la lectura española que ya pudieron tener acceso a ella, bastante interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente una recapitulación de lo que ya vimos. Bienvenidos a todos. No nos va a dar tiempo de presentarnos uno por uno como la vez pasada, pero bueno, ahí les mando un saludo. Me gusta mucho lo que hacen. Síganlo haciendo, que cuando llegan, saludan, preguntan cómo están. Eso síganlo haciendo. Y vamos a tratar que así sea, que vamos a dar unos minutitos. Ahorita se los corté un poquito para poder pasar rápido al tema, pero traten de hacerlo. Cada vez que entren, no nada más entren a estudiar, sino que socialicen, pregunten por sus compañeros, desestrésense un poquito, aprovechen la clase también, porque no sé ustedes, pero yo estoy muy estresada también ya de este encierro de 2 meses. Y contando, ¿verdad, Jesús? Ahí Jesús casi llorando. Entonces, pero entonces aprovechemos la sesión. De igual manera, yo voy a cortar la sesión un poquito antes de que la maestra entre, entonces tampoco se salgan, hagan de cuenta que sigan en la clase, sigan platicando. Recuerden que la clase va de manera simultánea. Mientras entra la otra maestra, pueden levantarse de sus sillas, tomar un poquito de agua, platicar con sus compañeros, etcétera. También es saludable hacer una pausa mental durante estas épocas de clases virtuales. Y las pausas mentales también son parte de la salud mental. Entonces, date un tiempo para desestresarte, levántate de tu silla, camina un ratito, aunque no tengas nada que hacer y te vuelves a sentar. ¿Sale? Entonces, estuve ya leyendo sus comentarios en el foro. Algunas personas todavía falta que me manden sus comentarios. ¿Alguien me quiere levantar la mano para comentarle cuál es su perspectiva personal acerca de la familia? Yo ya los leí, lo que me comentaron, algunos muy elaborados, otros bien al grano, o sea, casi no me dijeron nada, pero pues cada quien tiene su manera. No los puedo ver yo, entonces quien quiera activar su micrófono que me pueda comentar al respecto. Hola maestra, buenos días, buenas tardes, perdón. Adelante. Tu nombre es que me aparece como Crec, pero ¿tu nombre? Hilda Alejandra Ramos. Ok, Hilda, adelante. Bueno, considero que la familia es el núcleo principal para el desarrollo psicosocial de las personas. Es decir, nosotros nos formamos y somos experiencias que hemos ido creando a través de los años. Para ir solucionando problemas, debimos haber ido aprendiendo ciertas actividades que se formaron en el núcleo familiar, dependiendo de qué tipo de familia hayamos tenido. Correcto. Y en la cuestión con el trabajo social es muy importante. De hecho, yo he estado maravillada con muchísimos de los contenidos, porque el trabajo social va de la mano, al igual que la sociología, con lo que es, bueno, lo que es la familia, porque si una familia desde un principio notara la importancia que tiene la educación, el amor, cómo formamos a nuestros seres o a nuestras personas cercanas, porque al final de cuentas ellos harán el impacto en la sociedad.
Y si desde ahora empezamos a nosotros como trabajadores sociales a transmitirlo de manera positiva con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, etcétera, creo que aún podremos lograr recuperar el extracto social que sí hemos perdido un poco debido a la falta de valores que hemos tenido. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar al tema de falta de valores, ¿sale? Okay. Vamos a ahondar un poquito más adelante. Un último comentario, Manuel. Buenas tardes, maestras y Buenas tardes. compañeros. Al respecto de la lectura que hemos leído de los dos, que se habla de la familia, donde tiene la diferencia de cómo tener una buena comunicación, sobre todo primero conocer el principio y valores y el respeto. Y ahí mencionaron de uno de los fundadores de los trabajadores sociales, nosotros tenemos que intervenir y conocer todos los fundamentos y principales para poder solucionar a la familia. Nosotros somos para analizar, observar y relacionar para ver qué es lo que está mal pasando en este momento de la sociedad. Por ejemplo, la sociedad en este momento que está pasando la tecnología, por ejemplo, el iPad. Muchos padres le compran el iPad y ahí es donde pierden la comunicación en familia. Es donde los padres están permitiendo mala educación a su familia. Nosotros prácticamente como relación con la psicología, con la sociología, en estas ramas donde nosotros podemos, como trabajo social, es momento de hablar y solucionar esta situación. Okay. Bueno, muchas gracias, Jesús. Entonces, Entonces, si se dieron cuenta, sobre todo en la lectura 2, ya nos empieza a hablar de intervenciones, y se los dije en la sesión 1. O sea, primero que nada, la gran mayoría de ustedes cuando me habló de expectativas me dijo capacidad de diagnóstico, ¿se acuerdan? Si yo les pregunto, ¿qué tipo de familia fue la mía? Con lo que ya han leído, ¿qué me contestarían? Alguien que no haya participado que me quiera contestar. Viendo la tipología que ya vimos en la lectura 2 de Guerrini, ¿cuál es el tipo de familia en la que yo viví? ¿Me explico? No me lo contesten, ahorita lo vamos a repasar. Pero si esta pregunta que yo les hago me costó trabajo contestar, significa que probablemente me hace falta más leer con mayor detenimiento. Porque ese es el objetivo precisamente de esa lectura. Primero, entender el modelo español por ahora. Vamos a ver otros modelos. De los tipos de tipología de familia, entender que la familia, entre comillas, como la conocemos tradicional, que también lo vamos a ver, es la mínima cantidad de familias y que la gran mayoría de familias ahorita son familias diversas. Y a lo mejor yo viví con la idea de que yo viví en una familia tradicional, pero mi papá nunca estaba porque mi papá era petrolero y se la pasaba en plataforma, o mi papá tenía otra casa, ¿no? O mi mamá vivía en una casa y aunque estaban casados, mis papás vivían en otra. Empiezo a darme cuenta que no vivía yo en una familia tan tradicional como yo creía, ¿no? Y también incluso los que vivimos solos, también vivimos en familia, que son familias unipersonales, ¿no? También hay familias unipersonales de ancianos, que ahorita vamos a ver también, ahorita con el tema del COVID, este tema de este tipo de familias también, y los que trabajan en hospital también, la cantidad de negligencia que sufren este tipo de personas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver también esa gran diversidad que hay para no decir que la familia solo es una. Todas son familia y todas merecen respeto, todas. Aunque, por eso te decía hace rato, los valores personales con los que yo me inculqué me inclinen más hacia un tipo de familia que en realidad es una familia que ya prácticamente es obsoleta. ¿Ok? Bueno, recordemos que, así como bien dijeron los compañeros que participaron, nosotros vamos a interactuar continuamente con personas y estas personas, casi todas, vienen de un núcleo familiar, de cualquier tipo de familia, aunque sean niños en situación de calle, ¿no? Ellos tienen una situación de calle, tienen una situación, pero se agrupan en familia.
Realmente es muy extraño que tú conozcas a alguien que no tuvo nadie, que vivió solo y nunca tuvo nadie. Yo les reto a buscar una persona así. Generalmente todos, aunque muy solos, fuimos parte de una familia. Y pues obviamente esto te va a ayudar a cambiar tu perspectiva. Estamos en la unidad 1 que precisamente vamos a ver las configuraciones familiares, ¿ok? Y sus características. Eso es lo que vamos a ver actualmente. Por ahí alguien comentaba, ¿no? Familia la tenemos que ver y apenas vamos empezando, ¿eh? Todavía vamos arrancando. Vamos a ver familias y trabajo social. Vamos a ver los aspectos antropológicos, es decir, de dónde viene la familia. Y esta lectura está bien interesante por si alguien ya empezó a leerla. La familia como la conocemos en México no es la familia en todo el mundo, ¿no? Los aspectos socioeconómicos, porque también la parte económica es importante en la familia, los aspectos psicológicos, los aspectos legales lo vamos a ver muy rápidamente, pero no nos vamos a meter así a sumergirnos en la legislación, porque es muy pesado el tema, pero sí lo vamos a repasar. Y terminamos con familia y diversidad y actualidad. 3 tipos de familias, las familias monoparentales, las homoparentales y las reconstituidas. Son de las que más te vas a encontrar en tu camino como trabajador social. Familias monoparentales, un solo papá, papá soltero, mamá soltera, ¿no? O incluso tía que cría sobrino porque se murieron los tíos, los papás. Familias homoparentales, familias cuyos 2 padres son del mismo sexo. 2 hombres, 2 mujeres. Y las familias reconstituidas, que son las más, que son yo me divorcio, tú te divorcias, pero nos volvemos a juntar. Entonces, hacemos una reconstitución familiar. Ok. Recordando el encuadre, nos vamos a ver a la 1 todos los martes. Entrega dentro del tiempo establecido los trabajos. Alguno que otro no entregó, pero la gran mayoría sí entregó. Creo que los que están aquí todos lograron entregar. Y vamos a revisar consigna y criterios de evaluación de cada actividad cada vez que nos reunamos, para que no quede ninguna duda. Yo lo que les recomiendo es que antes de la sesión, como ustedes ya entregaron tarea el lunes, antes de que entren conmigo los martes, repasen las actividades de la semana que viene para que revisemos alguna duda. Foros de comunicación a través de mensajes en la plataforma. Yo ahí me comunico con ustedes porque como nada más los veo una vez a la semana por aquí, generalmente les mando un mensajito, foros de dudas y obviamente los martes que nos veamos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Diversidad familiar. Nos comenta el autor que la diversidad es considerada como un indicador de modernización social, que mientras más moderna y avanzada es una sociedad, hay mayor diversidad. En cambio, lo que dice el autor es, esto fuera cierto si las instituciones sociales avanzaran junto con esta diversidad. Y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? La realidad es que no. La mayoría, por ejemplo, lo pongo así. Hay muchos, los que trabajan, hay muchos privilegios que solamente son dados a las esposas de los trabajadores, pero dejan a un lado al esposo de la trabajadora, ¿sí? ¿Por qué? Y está en los contratos colectivos. ¿Por qué? Porque se consideraba por muchos años que quien proveía era el hombre, ¿verdad? Pero también ahora hay familias en las que la principal proveedora es la mujer. Entonces, la institución en general, llámese gobierno, empresa, institución gubernamental, hospital, no se mueve a la velocidad que se mueve la diversidad familiar. Otro ejemplo que yo les puedo poner aquí es las familias homoparentales. Si yo me caso con una mujer, esa persona, o vivo con ella, por ejemplo, ¿no? El seguro social la puede pensionar a ella como pensionaría a mi concubino, ¿no? O si yo me caso o no me caso con alguien, ese tipo de relación va a cambiar el tipo de beneficios que va a tener mi pareja cuando yo fallezca.
La respuesta es generalmente no. La mayoría de los beneficios están diseñados para familias de mamá, papá, casados. Si estás en unión libre, tienes muchas cosas que empezar a pensar, ¿no? Porque en dado caso ahorita lo que está pasando, me pasó un caso de un conocido con tema de COVID, que ahorita están muriendo de a 15 personas diarios, ¿no? Casi 20 diarios. Divorciado, con una pareja, nunca casado, se muere. ¿Qué pasa con esa persona que era su pareja? Simplemente desaparece del mapa. Entonces, a esto me refiero a que las políticas sociales no necesariamente van a la par con la diversidad familiar. Otro ejemplo, a lo mejor yo no me caso, pero está muy de moda ahorita en Europa. Yo me junto con varias amigas solteras y todas vivimos juntas, ¿no? O varios amigos como Friends, como la serie, y todos vivimos juntos. Esa es mi familia, familia por elección. Pero obviamente si uno fallece, no les voy a poder heredar de manera automática. Tengo que hacer un proceso de testamento. Entonces, a eso se refiere esta parte de que sí, efectivamente, las familias son diversas siempre y cuando las políticas sociales se muevan. Un claro ejemplo, por ejemplo, es el México DF. La Ciudad de México legislativamente está mucho más avanzada en el país, obviamente por ser la capital, en temas de legislación para diferentes tipos de parejas, monoparentales, homoparentales o reconstituidas. ¿Ok? Ahora, diversidad familiar. Aquí comentaba hace rato del tema de valores y lo dije en la sesión pasada. No podemos catalogar a una familia de bueno o malo. Independientemente de mis creencias como persona, yo tengo todo derecho, Gladys Romero, de criticar un estilo de vida, pero como trabajador social, esa parte la tengo que aguantar y tengo que dar el mismo servicio de equidad a cualquier modelo de familia que vaya yo a trabajar. ¿Ok? Y esto tiene que ver con el código ético que ya llevaron ética, ¿verdad? Entonces, yo puedo pensar de una manera, pero tengo que entender que los diversos tipos de familia no se van a medir con base a valores éticos, bueno o malo. También la diversidad familiar afecta a otras instituciones. Supongo que aquí en el grupo hoy hay gente que tiene hijos, ¿ok? Perfecto, ahí me levantaron la mano. Por ejemplo, hay escuelas donde si yo soy madre soltera, no puedo meter a mis hijos. Eso sigue existiendo hoy en día aquí en Villahermosa, Tabasco. Yo no tengo hijos, pero sí conozco gente que me dice, es que yo soy madre soltera, tengo el dinero para pagar esa escuela súper cara, pero como soy madre soltera, no me la aceptan. O sea, imagínense esa parte. Las instituciones se cierran y excluyen a ciertos tipos de familia. Otro ejemplo, apoyos gubernamentales. Hay cierto tipo de apoyos gubernamentales que solo se dan a cierto tipo de familias, ¿no? Ejemplo, a mamás solteras, pero no a papás solteros. Se dan a familias con hijos, ¿no? Pero no a familias sin hijos, dependiendo del estado. En Chiapas llegamos a contar hasta 100 apoyos gubernamentales, 6 apoyos para una sola familia. Entonces, tú llegabas a ofrecer trabajo y ¿qué crees que te decía la gente? ¿Para qué? Si a mí literalmente el gobierno me mantiene y trabajaban de ir a cobrar lo que el gobierno les daba. O sea, 6 apoyos gubernamentales entre los del gobierno federal, los del gobierno estatal, los del gobierno municipal. Entonces, ganaban mucho más con puro apoyo, ¿no? Entonces, fíjense también esta parte gubernamental, cómo puede pegarle también a la dinámica familiar. También ustedes han de estar muy familiarizados ciertos apoyos sociales que se dan por el número de hijos, ¿no? Entonces, ¿qué dice mucha gente? Mientras más hijos, mejor, porque más me van a apoyar, pero no se ponen a pensar de que, bueno, sí te van a apoyar, pero un hijo no nada más es una beca de 1,000 pesos al mes, gasta mucho más. Entonces, pero lamentablemente hay comunidades enteras donde piensan así de,
A mí me pagan por hijo y por hijo voy a tener hijos y hijos y hijos porque me van a dar dinero por cada hijo que tengo. ¿Ok? Y también hay que entender este concepto de tradicional que por ahí lo mencionaron hace rato. Lo tradicional es una construcción social. El término tradicional lo construimos socialmente. ¿A qué me refiero? Lo tradicional en el 2020 era lo tradicional en 1900. No, ¿verdad? Porque ya pasaron 100 años. ¿Ok? La familia tradicional de ahorita, si la vieran mis tatarabuelos, dirían nada que ver con lo que era la familia, porque la familia tradicional hace 100 años eran 10, 12 hijos, ¿no? La mujer no salía de su casa, ni pensar en votar, eso fue en el 53, ¿no? Hace 70 y tantos años, 70 y 67 años, ¿no? No podías votar como mujer, no tenías voz ni voto, no podías trabajar, te dedicabas a tener hijos solamente. Si esos antepasados vinieran y vieran la familia tradicional de ahorita que trabajan los dos, dirían, no, hombre, es la perdición, ¿sí? Permíteme, Jesús, al final te doy la palabra. Vela anotando la pregunta y con gusto lo checamos, porque si no pierdo el hilo y se nos va la hora. Lo tradicional en México no es lo mismo en la India, no es lo mismo en Turquía. Yo quisiera casarme con un turco, están chulísimos los de las novelas, ¿no? Que salen. Pero luego dices, híjole, son bien más machistas que los mexicanos, ¿no? No puedes salir a la calle y mostrar tu cabello, no puedes mostrar, o sea, están tremendos. Entonces, lo tradicional en México no es lo tradicional en Francia, no es lo tradicional en la India, ¿no? También hay que ver eso. Hay tradición según quién. Y también lo tradicional para mí no es lo tradicional para mis abuelos o para mis tíos. Mis tíos, cuando se enteraban que yo trabajaba en un lugar donde viajaba muchísimo, así pegaban el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser que mujer sola viaje? Y sola, o sea, yo no lo entendía porque mi familia particular lo pensaba así. Pero dentro del mismo núcleo familiar extenso, se pensaba que la mujer debía estar en la casa. Entonces, eso significa que es un constructo social. La palabra tradicional, cuando hablamos de tradicional, tenemos que pensar según quién, ¿no? Porque no vamos a hablar de lo mismo. Lo que opina Mari Carmen de tradicional no va a ser lo mismo que opina Teresa de tradicional, ¿sí? O lo que opine Jesús de tradicional. Son familias, son constructos mentales y sociales completamente diferentes. Ahora, estos cambios de diversidad realmente son muy amplios. Podemos tener N cantidad de familias, ¿ok? Pero ningún tipo de estructura, por más fluctuante que sea, y lo pongo en rojo y subrayado, no pone en peligro el orden social. Hilda, ¿verdad? Participaste hace rato, ¿verdad, Hilda? Ella lo decía, ¿verdad? Valores. No necesariamente porque yo crezca en una familia homoparental, significa que yo voy a crecer sin valores. ¿Sí me explico? A lo mejor en una familia homoparental, donde mis papás lucharon por mí, me adoptaron, me pelearon con el gobierno para la adopción. A lo mejor soy un niño más deseado y más cuidado que una hija de una mujer que se embarazó a los 14 años. ¿Ok? Entonces, esta parte de la familia, primero hay que quitarnos la idea de que el tipo de familia pone en riesgo el orden social, ¿no? O que pone en riesgo los valores. Una cosa son los valores y otra cosa son el tipo de familia. Porque también hay familias muy tradicionales donde el papá es alcohólico, donde el papá golpea, donde hay incesto, donde hay abuso, ¿no? En la mayoría de casos de abuso es un familiar directo de la víctima, en la gran mayoría. Nadie va a decir a la niña de 6 años, vete con un extraño. No, generalmente la niña abusada es un hermano, un tío, un papá, un padrino, etc. Entonces, si nosotros seguimos pensando que la familia tradicional es una
familia de orden social, estamos empezando mal la cuestión, ¿ok? Y tampoco es un sinónimo de crisis familiar. Y aquí voy con este ejemplo. Respetando mucho ustedes lo que crean. Repito, estamos en una universidad y en las universidades también aprendemos a desaprender. Y si no desaprendemos, por lo menos cuestionamos. Yo puedo estar en una institución religiosa, es mi derecho tener una creencia o no tenerla, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí pongo dos grupos sociales. Uno es el de no te metas con mi familia, no sé si alguien lo ha oído, que es, este grupo es como una especie de cabildeo, que toda la legislación que vaya en favor de la diversidad y de garantizar la equidad, la votan de los congresos, la quieren quitar. Y el otro es el movimiento civil pro familia, pro vida, también. Ellos pensando, quizás con una muy buena intención, que hay una sola familia. Fíjense nada más, pro familia, y miren el dibujito, papá, mamá e hijo, ¿no? Entonces, cuando hay una organización que dice, oigan, vamos a permitir que las parejas homoparentales adopten de manera legal. No. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque va en contra de la familia. Pero es porque hay esta percepción de familia como mamá, papá e hijo. Hay esta percepción. Y no la vas a quitar de ahí, ¿eh? No los vas a quitar de ahí. De hecho, este tipo de organizaciones generalmente también tienen mucho dinero, ¿no? Tienen mucho poder político, no solamente el PAN, que es el partido de ultraderecha, sino de todos los partidos políticos. Y entonces por eso es que generalmente tiran muchas de las legislaciones que van a favor de la diversidad familiar. Cuando hablamos de diversidad familiar, no estamos hablando de liberalización de las costumbres, ¿ok? También no estamos hablando de una interpretación individualista de la estructura familiar, ni vamos a hablar del fin de la familia, porque ese es el discurso que dicen estas asociaciones. Se va a acabar la familia como la conocemos, ¿sí? Y también es una caracterización de los modelos familiares. Cuando tú ves un video de una compañía mexicana, un comercial, generalmente ves esta imagen, ¿no? ¿Sí? El abuelo, los mamás, los papás. Pero vean los comerciales de las empresas que son internacionales. Ya no van tanto a esto. Ya van más a los amigos, ¿no? A un tipo de, o sea, ya hay comerciales, videos musicales de otro tipo de familia. Entonces, es lógico que se interprete esto como una amenaza al orden social, pero yace precisamente del desconocimiento de la diversidad familiar. Yace en esa parte de desconocer, ¿no? Y no es un debate en la clase para ver si se debe o no legalizar el matrimonio. No es un debate. No lo vamos a meter aquí porque no es parte de la materia, pero sí entender que sí nos podemos llegar a encontrar. Hay más familias homoparentales de las que creemos, ¿eh? Nada más que no lo dicen. Es el tío con el tío, ¿no? Es mi primo, es mi sobrino. ¿Sí o no? O sea, una pareja gay no, generalmente no te va a decir, yo vivo con mi pareja. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo social. Te van a decir, yo vivo con mi amigo, es mi roomie, es mi compadre, es mi lo que sea. Generalmente tratamos eso. Ahora, nuevas formas familiares. ¿Ok? Estas son las que nos daba la lectura, ¿se acuerdan? Entonces, ancianos solos, las unipersonales, hay muchos ancianos solos. En Europa fallecieron muchísimo ahorita con COVID y están encontrando a mucha gente que falleció semanas después de haber fallecido, ¿no? Porque pues no tenían ya ninguna cohesión familiar. Y solteros. Muchos viven solos, muchos hacen como una familia con otros solteros también. Esas son las familias unipersonales. Y las pluripersonales, que son las familias de hecho o las parejas de hecho, aquí en México les conocemos como concubinato.
que también en el concubinato poco a poco se ha logrado establecer derechos para los concubinos, las y los, ¿no? Mucha gente ya no se casa, prefiere vivir en unión libre, pero si esa es tu decisión, nada más hay que documentarse bien, ¿eh? Porque a veces conviene, pero a veces no conviene. Entonces, ya deja de ser un tema de amor y pasa a ser un tema económico. A ver, ¿sabes qué? Sí nos conviene casar o no nos conviene porque vas a perder tu pensión. Entonces, se tiene que platicar. Familias monoparentales también, bien común. Mamá soltero, papá soltero, viudos, ¿no? O hay personas que son familias monoparentales por decisión, es decir, yo quise ser mamá soltera. Y también hay familias monoparentales por abandono, porque él o ella los abandonaron y dejaron a los hijos. Familias reconstituidas, que ya las vimos, que son parejas separadas o divorciadas que se vuelven a juntar. Familias sin núcleo, es decir, familias que niños de la calle o amigos, ¿no? Que se juntan y viven y ya son familia, ¿no? Hay muchas series americanas donde se ve esto. Antes las series americanas eran más de familia como tal, ¿no? Los Picapiedra, los Flintstone, ¿no? Era la familia. Y después empezaron a migrar a series más de amigos, ¿no? La de How I Met Your Mother, la de Friends, son series de más de familias de amigos, no tanto de familias nucleares. Hay otros dos tipos, que es el de LIT. ¿Alguien se acuerda qué significa LAT? Ahí me sacó. ¿Pueden ver la presentación? Ahí voy. Ahí voy. Me sacó. Ok. A ver si les suena. LAT, Living Apart Together. Ok. Familias que están casados, pero cada quien vive en su casa. O cada quien vive en su cuarto. ¿Les suena? Ok. Y las familias de community, ¿no? Que son estas familias que hay muchísimas, que el papá o la mamá no trabaja en la localidad y solo se ven los fines de semana. Los petroleros entran aquí, por ejemplo. Cada 15 días lo ven. Si es que va directo a la casa, si no es que se va a otro lado, ¿no? Entonces, ¿verdad que sí conocen familias así? Entonces, son tipos de familia que a lo mejor, repito, pensamos que eran familias normales, pero realmente se le llaman tipos de familias diversas. De hecho, mucha gente que vive en esta parte de community, que son gente que trabaja fuera del estado y va cada 15 días o cada fin de semana a ver a la familia. Luego, cuando pierden ese trabajo y vuelven a insertarse al núcleo familiar, les cuesta mucho trabajo, porque como que ya son ajenos a la familia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue tu forma de familia entonces? Habiendo visto esto, ¿cuál fue tu forma de familia? ¿Unipersonal? ¿Fue de community porque mi papá trabajaba en una empresa y tenía que viajar? ¿O realmente pues vivían cada quien en su cuarto, ¿no? Y pues convivíamos. Así hay mucha gente en proceso de separación, ¿no? Que no se va de la casa. Yo tenía un caso, un conocido que era bien interesante por cuestión económica. Se odiaban los dos, el marido y la mujer, pero no se iba ninguno por la casa, ¿no? O sea, pero se odiaban. Entonces yo me quedaba pensando, ¿cuánto vale tu salud mental? Imagínate vivir con alguien que se detestan horriblemente, que se pelean solo por una casa, pero bueno, son cuestiones que se entienden porque es el patrimonio de mucha gente. ¿Ok? El modelo pluralista de intervención de trabajo social que vimos en la lectura nos clasifica los tipos de familia en dos ejes. El primer eje es el riesgo de exclusión y el segundo eje es el nivel de demandas de intervención. ¿Por qué lo clasifica? Porque no todas las familias demandan tanta intervención,
de trabajo social y no todas las familias son tan excluidas, ¿ok? Como lo comentábamos hace rato. Vamos a ver este cuadro. Por ejemplo, lo que está aquí son los tipos de familias que van a requerir más apoyo de trabajo social y van a sufrir de mayor exclusión. Cuando la maestra Isela les hable a ustedes de trabajo social en el sector hospitalario, ella comenta mucho este tema, por ejemplo, con los ancianos. Muchos ancianos llegan al hospital con familia y salen sin familia. Muchos ancianos llegan al hospital, llegan a la casa del árbol con familia y a la semana ya no hay familia. Muchos son corridos de sus casas, son con violencia patrimonial, les hacen firmar documentos, los expulsan. Y otra familia que también tiene mucho riesgo de exclusión y de mucha demanda de trabajo son las familias monoparentales. Imagínense ahorita una familia monoparental en tiempos de, ahorita, de Como que se corta, maestra, casi no se escucha bien. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Me escuchan mejor? Yo sí le ¿Me escucho escuchas sin mejor? problema. Yo sí. Maestra, sí la escuchamos. Ok, bien. bueno, las familias, por ejemplo, en tiempos de COVID, a la hora de clase se le antoja al vecino estar taladrando la pared. Por eso es que siempre se escucha mucho ruido. En tiempos de COVID, una familia donde solamente hay una mamá o un papá, imagínense la carga de responsabilidad que tienen ahorita, ¿no? Tienen que trabajar, tienen que atender la escuela de 1 o 2 hijos, si no es que 3, tienen que atender la casa, hacer la comida, ¿no? Y si tienen un enfermo, peor. Entonces son familias, las monoparentales, donde obviamente hay una alta demanda de riesgo y de atención. Y en el otro extremo, más bajo, bajo en demanda y bajo en exclusión, pues son las familias de concubinato, los jóvenes, ¿no? Y las familias nucleares donde ambos trabajan, ¿no? Entonces, obviamente aquí la edad es un factor de riesgo y también los ingresos familiares económicos también son un factor de riesgo. Las familias reconstituidas sufren de poca exclusión, pero también pueden demandar altamente trabajo, de trabajo social. Y las familias nucleares tradicionales obviamente son las menos excluidas, son también a veces altamente excluidas por su tradicionalismo, pero no demandan absolutamente ningún trabajo. La gran mayoría de trabajos sobre familia que van a encontrar bajo trabajo social van a ser en este tipo de familias, las familias del primer cuadrante. Ok, con eso terminamos la revisión de la lectura. Ahora sí, comentarios. ¿Quién quiera comentar algo? Adelante. Maestra, por ejemplo, el país de China. Ajá. En el país de China también hace una evaluación de las parejas. Primero se hace cuánto ganan de ingreso, cómo trabajan, cómo analizan, y ellos permiten cuánto tener hijos, porque ellos nada más pueden poner 1 o 2. Si ves que no tiene buen recurso y todo, no lo permite que tenga hijos, porque ellos no quieren que sufran a los hijos, sino que quieren tener una vida digna. Entonces, yo he observado que, por ejemplo, en nuestro país, como yo trabajaba en urgencia, yo anoto pacientes. Hay una señora que tiene 45 años y van por 15 el embarazo. Y se imagina, la nacionalidad de México hace falta mucho conocer todos los fundamentos para crear cómo tranquilizar, pues, o sea, si tienen buena economía, pues qué bueno. Si no, pobres muchachitos que 15 hijos que están sufriendo, y esto es que por falta de ética y por falta de educación. Hay Fíjate diferencia de países. Claro. Ahí es donde la política se mete en la familia, en la institución. O sea, el gobierno chino regula,
¿no? Entonces, en México no regulamos. Yo estoy en contra de los apoyos sociales, por ejemplo, a mamás solteras. Y muchas me van a saltar, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque muchas lo malinterpretan. Muchas mujeres lo malinterpretan y dicen, ah, bueno, entonces voy a tener un hijo sola porque me van a apoyar. ¿Sí me explico? En sentido estricto está bien la idea. Está, como dice el dicho, de buenas intenciones están llenos los panteones. Pero realmente en la realidad, muchas jóvenes se embarazan precisamente por esa razón. No quiero hablar de Tabasco y su nivel de embarazo adolescente, porque es un tema de salud pública que no vamos a tratar aquí, ¿no? Pero tiene mucho que ver eso. Entonces, tampoco vamos a hacer China que controla hasta tu útero, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo el que comentas. Ok, chicos, la semana que viene, porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ver 2 temas y 2 lecturas bastante interesantes, pero pesaditas para que se vayan organizando de una vez, que son aspectos antropológicos y sociológicos y aspectos socioeconómicos. ¿Ok? Vamos a ver tipos de familia, vamos a ver, ya empezamos a ver el tema de genogramas, ¿ok? Entonces, para que vayan viendo sus consignas y las puedan ir entregando, recibí consignas desde el jueves. Entonces pueden irlas entregando conforme las vayan terminando. ¿Ok? Si entregas tu tarea con tiempo y la mandas como borrador, yo te la puedo regresar como borrador si gustas. Pero si me la mandas como borrador el lunes, o sea, ya se va a calificar. Entonces, un borrador decente, por así decirlo, pues es jueves, viernes, que me dé chance de leerlo y de mandártelo. Pero si me lo mandas el lunes, pues ya no da mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar calificando. Ahorita hay mucho rezago de muchos chicos. Entonces, tratemos de no rezagarnos. Si yo tengo la oportunidad de entregar el trabajo, entrégalo a tiempo, por favor. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a pasar lista. Empiezo con Jalapa. Por favor, primero apellidos. Maestra, yo tengo una duda. Adelante. Adelante. En la actividad 3, viene una pregunta, es que no la entiendo, porque la pregunta es, dentro del texto, ¿qué modalidades de matrimonio son diferentes a los existentes de tu contexto local? Describe 2 de ellas brevemente, según la lectura. Pero estoy confundida con la pregunta, realmente no la entiendo, pues. Ok, permíteme. ¿Qué consigna es? Es la número 3. Ok, me voy a la actividad. Sí. La consigna 3 van a hacer un cuestionario y un análisis personal. Van a hacer la lectura del material de antropología de la familia y van a ver el video de bricolaje y la lectura de González y la sociología de la familia. ¿Ok? Al terminar de hacer eso, ustedes van a contestar su cuestionario, ¿correcto? Y aquí viene el cuestionario. Incluso viene separadito por cada una de las lecturas. ¿Qué número de pregunta es? Es la 4, ahí yo me la dejé en blanco porque, o sea, realmente no entiendo la pregunta, pues. Bueno, ¿ya leíste? Pregunta. No has leído todavía, ¿verdad? Ya leí, nada más me falta contestar esa. Ah, bueno. ¿Qué modalidades viste en la lectura? Vienen muchísimas. Sí, claro. ¿No? Vienen muchísimas de varios contextos históricos, geográficos, ¿verdad? Sí, a lo que me refiero es que, por ejemplo, viene dividido por lecturas. ¿Sí? Entonces, la 4 está en la primera lectura donde habla de los tipos de matrimonios, de la conceptualización de matrimonio antropológicamente. Toda esa parte sí la entiendo. ¿Sí? Pero a ver, es que no me explico. No, sí te entiendo. Por ejemplo, la pregunta, o sea, dentro del texto, porque me habla ahí dentro del texto primero dice, y luego viene la pregunta, dice, ¿qué modalidades de matrimonio son diferentes a las existentes de tu contexto local? O sea, de mí, en mi persona o como familia o en mi comunidad. Es que esa parte es la que no entiendo. Sí, contexto local
puede ser tu colonia, puede ser tu municipio, tu estado o tu país. Claro. Ese era mi... Por ese era- ejemplo, los Nayar, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de las familias, vamos a poner un tipo, el matrimonio poliándrico, que ya lo leíste. ¿Hay un tipo de matrimonio poliándrico en tu comunidad? ok, a eso No, ¿verdad? No, Entonces, ahí es donde tú vas a hacer la comparación. Pero sí le vas a decir, mira, en mi comunidad hay matrimonios monógamos y también polígamos, pero los polígamos no se permiten legalmente porque hay una figura que se llama bigamia. Yo no te quiero hacer la tarea, pero va por ahí. Hay un apartado que se llama 4.4, que son tipos de matrimonio. ¿Sí? ok. En tu lectura. Esa parte la entiendo. Lo que no entendía era la pregunta, o sea, pero ya la Sí. entendí, ya ahorita ya me lo aclaró. ¿Ya me entendiste? Tu Ya. contexto local puede ser tu municipio, tu colonia, tu estado o tu país. Tú eliges. Sí, es que como la eliges. lectura sí son las... Aquí, por ejemplo, muchos chicos me dicen, ay, pues fíjate que aquí en mi comunidad se da mucho la poligamia. Ah, pues pónganlo, ¿no? A lo mejor es un tema de ahí, de su comunidad. O se da mucho también la poliandría. Ah, pues dime dónde para ir para allá, ¿no? ¿Sí? El chiste lo van a entender quienes ya leyeron ese tema. Entonces, no sé, porque a lo mejor es más interesante el corte que tú le vas a hacer hacia tu colonia o tu municipio que al país. Ya entendí, maestra, gracias. ¿Sale? En el mismo país de México, tenemos comunidades donde la poligamia está permitida. ¿Alguien las identifica? Maestra, por ejemplo, yo no estoy casada. Ajá. Por ejemplo, la pregunta que estaba diciendo Julia es nivel nacional o como tú lo quieres mencionar. Sí. Bueno, en este caso es donde tú vas a identificar de cada matrimonio, cómo lo ves tú en este tipo de matrimonio. ¿Lo ves bien o lo ves mal o cómo lo ves regular? Porque cada Acuérdense, quien no tiene... bien o mal, no bien o mal, no bien o mal. No, no. No véanlo, no lo vean así. Porque yo no, bueno, en mi caso yo no estoy casado, yo estoy soltero. Ajá. Pero Ajá. estoy aprendiendo a observar, por ejemplo, de los matrimonios de mis hermanos, los matrimonios de mis papás. Bueno, gracias a mi papá, pues que pan descansen, pues tengo a mi madre. Pero yo observé que todos los matrimonios tienen una gran comunicación, un gran equipo, es donde se va a relacionar como con otra familia. Por ejemplo, en familia están perfectos y todo. Pero otra familia, ¿por qué están peleando? Porque le falta mucha comunicación, así. Ajá. O sea, Ahora, relación... ojo chicos, aquí el análisis que van a entrar no es tanto un análisis de la calidad de la familia, sino de los tipos de familia. Tengan cuidado ahí. Primero hagan la lectura y vean, yo les recomiendo que antes de leer, lean las preguntas para que les haga más rápido el trabajo. Y la van contestando. Y se vayan a dar cuenta de que esto de la diversidad familiar tiene siglos. No es algo nuevo. De hecho, la familia como la conocemos es nueva, históricamente hablando, ¿no? O sea, la familia como la conocemos, la famosa tradicional que ya hablamos, es nueva. Y ahí lo vas a leer en la lectura, cuando empieces a hablar de la antropología, es decir, de la historia del hombre, del estudio del hombre. ¿Sale? Vamos a cortarle aquí para que tengan 5 minutos de descanso. Ya no voy a pasar lista. Y nos vemos el martes. Tómense 5 minutos de break para que estén con la maestra a tiempo y no le quitemos tiempo a la maestra. ¿Sale? Que pasen buena tarde. Cuídense mucho. Igualmente, maestra. Que esté bien. Maestra. Igualmente. Dios lo bendiga. Bye.